¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Estamos nuevamente con ustedes a través de Señal U, el canal 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y también nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. Estamos en el mes de junio y se habla mucho de política. Desde hace tiempo se viene hablando de las diferencias en el gobierno, en el seno del gobierno, entre el presidente, la vicepresidenta, pero también las diferencias políticas que de alguna manera se dan dentro de la propia oposición. De eso vamos a estar hablando y lo vamos a estar analizando con Hugo Villanueva, que es politólogo, docente, que tiene COVID y que ha tenido la atención de atendernos desde su casa. Así es que, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Hola, buenas noches, Claudia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás llevando el tema de coronavirus? Bien, bien, bien. Un par de días fue un poco algunos síntomas más destacados y luego como una gripe muy fuerte, ya saliendo, gracias a Dios. Bueno, además queríamos felicitarte por este reconocimiento que has recibido de parte de la legislatura. Lo vamos a repasar tal cual es. Hugo ha sido reconocido el 1 de abril por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza por el aporte a través de la profesionalización de los y las empleadas públicas, colaborando para ampliar la estructura de oportunidades de las clases populares en Mendoza y ha impulsado el espíritu de empoderamiento de los sectores populares. Así es que, bueno, queríamos hacer referencia a este reconocimiento que recibiste. Tiene que ver un poco con tu trabajo de años, ¿no? Sí, 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 fueron 12, 13 años coordinando distintas carreras de administración pública, de tecnicatura superior en administración pública, donde profesionalizamos en algún momento a la Municipalidad de Luján de Cuyo y luego a la legislatura de Mendoza y luego al personal penitenciario de la provincia de Mendoza. A través de la Dirección de Educación Superior del Instituto, el IES 9009, que tiene sede en Tupungato y abre distintas unidades académicas, nos dedicamos a profesionalizar. Es una carrera de 3 años de nivel superior. Bueno, felicitaciones por eso, Hugo. Bueno, nos metemos de lleno en lo político, ¿no? Y lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué pasa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Porque digo, en algún momento se hablaba de que Alberto era, muchos decían era un títere, Albert Títere le decían incluso. Después, como decían, es imposible porque él marca la cancha, toma decisiones propias. ¿Cuál es la situación real, por un lado, de eso, de quién gobierna? Y además, ¿cómo está esa relación? ¿Está tensa? Más de una vez se ha dicho que no hablan. ¿Cuál es la realidad o al menos lo que ustedes entienden que está pasando? A ver, las diferencias no son diferencias personales como las que podemos tener vos, yo, son diferencias políticas, digamos. Hay temas que los unen y temas que los separan. Vamos por los temas que los unen. Ambos son conscientes que es imposible con una división que pueda haber un próximo gobierno peronista en el país. O sea, que están obligados a saldar las diferencias. Las diferencias fueron dadas por... son variaciones sobre cómo administrar la crisis, sobre cómo lograr los consensos. Eh, Cristina parte de la posición que para lograr el consenso con cualquier actor, primero hay que mostrar una posición de fuerza y luego sentarse a negociar. Alberto es una idea de un consenso más tradicional que a partir del diálogo va a surgir el consenso. Lo que pasa es que en situaciones críticas como la que vive la Argentina, en situación de aceleración inflacionaria, es muy difícil lograr los consensos. El otro día, ejemplo, se reúne con Pagani, el dueño de Arcon, uno de los más grandes, de los proveedores más grandes de alimentos para la población, para discutir sobre cómo frenar la inflación. Una hora después de que Pagani dejó la entrevista con Alberto, enviaron una lista a los supermercados con entre un 10 y un 15% de aumento todos los productos de Arcon. Es muy difícil imponer una situación de presión, como hacía Cristina, que lo tenía Moreno, por ejemplo, más allá de los métodos de Moreno, sí, pero presionaba y luego podía sentarse a negociar. Alguien había tuiteado, es como tratar de pedirle al diablo que sea bueno. Los actores económicos seguían por la lógica del capitalismo, que es acumular ganancias. Y esa lógica se exacerba en momentos de crisis
propia, como vivimos nosotros, acelerada por la crisis global que estamos atravesando. Entonces es muy difícil lograr el consenso sin una posición de fuerza. Esa era la discusión de fuerza, esa era la discusión de Sí. fondo. Si tener una posición de fuerza con los actores económicos internos, externos, el Fondo Monetario, y luego sentarse a negociar, o sentarse a negociar y tratar de generar un consenso civilizado. Evidentemente, mucho de consenso civilizado, la respuesta no ha sido civilizada, digamos, de los actores. Se me ocurre pensar el ejemplo que dabas vos del tema precios, ¿no? Y en algún momento escuchábamos en un discurso de la vicepresidenta decir que el poder a veces no lo tiene el presidente, ¿no? Lo que, haciendo referencia un poco también a que el poder político por ahí queda diezmado por la situación económica. ¿Es lo que podríamos decir hoy está pasando en la Argentina? Está pasando en la Argentina y en casi todo el mundo, casi todo el mundo. Los estados-nación se encargan de la administración de lo público, pero únicamente de la administración. Las decisiones políticas se toman por fuera de los estados. Hay actores que tienen mucha más fuerza que los estados. Actores que no responden a ninguna lógica estatal. Por ejemplo, una empresa transnacional Claro. Tiene más poder que la Argentina. El Fondo Monetario Internacional tiene más poder que la Argentina. Greenpeace tiene un poder distinto, pero más poder que la Argentina. Y eso se da en todo el mundo. Cada vez la política tiene menor margen de poder. Lo único que queda es la administración, 2 o 3 cosas, y cada vez hay mayor... El problema de Occidente, del mundo occidental, no es el exceso de poder del Estado, sino el déficit de poder que tiene la política para resolver los problemas. Bueno, entonces por eso podemos decir que ayer hablábamos del tema de las medidas de control de precios que pone el gobierno que no alcanza. Bueno, eso también de alguna manera demuestra que el poder hoy por hoy lo tienen los empresarios, los grandes empresarios, ¿no? A ver, la política de control de precios presupone, la que se está aplicando, precios cuidados, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque no hay control de precios, hay precios indicativos. Precios cuidados es un precio indicativo. Que eso va a disciplinar y va a generar una senda por la cual van a transcurrir los precios del mercado. En primer lugar, el empresario que está en precios cuidados tiene incentivo para sacar la marca de precios cuidados, cambiarle la etiqueta y venderlo más caro por el canal oficial. Y claro, no estaba generando ningún problema. El problema es que para la escuela liberal, el mercado es el que tiene que regular los precios. Eso funciona bien para el mercado del tomate. Hay infinidad de compradores, infinidad de vendedores. Todos sabemos lo que es un tomate, nadie nos puede cuentear con lo que es un tomate. Y entonces todos entramos al mercado y nuestro propio egoísmo es el que regula el precio, al regatear el precio. Pero eso es cuando hay multitud de compradores y vendedores. Cuando vos tenés mercados como los lácteos, donde hay dos, la Serenísima tiene el 80%, junto con Sancor tienen más del 90% del mercado. Es un monopolio. Claro. El aceite de girasol, hay una sola empresa que con distintas marcas es la que provee todo el aceite de girasol. Entonces no existen son mercados monopólicos u oligopólicos que requieren la intervención del Estado. Si el Estado se retira, el empresario tiene todos los incentivos para aumentar el precio lo máximo posible. Sí, y es lo que pasa. Hugo, vamos a seguir hablando. Sí, vamos a seguir hablando de esto y demás. Digo, nos tenemos que ir a una pausa, perdón por la interrupción, pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas que son sumamente interesantes y analizando lo que está pasando también políticamente en la provincia de Mendoza y sobre todo en la Argentina. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que también estamos presentes en todas las redes sociales. Si tienen alguna inquietud, nos escriben a través de esas redes sociales y nosotros obviamente vamos a responder. Seguimos hablando con Hugo Villanueva, politólogo, docente de la situación política, de lo que está pasando en la Argentina. Hugo,
habíamos quedado, tenemos un montón de preguntas para hacer, pero no queríamos dejar pasar que estamos ya, uno a veces tiene la sensación que para el 2023 falta un montón o poco, según en el lugar donde está y según la situación que atraviesa. Pero para los políticos ya desde hace rato es como el gran objetivo, y digo esto porque tenemos que sortear unas PASO, pero son varios los que se van anotando, al menos da esa sensación en la lista de presidenciables, ¿no? Hay varios, tanto en la oposición como en el oficialismo. Sí. Digamos, en el oficialismo, como decía recién, no tienen incentivos para dividirse porque sabe que si se dividen, el peronismo ya lo ha vivido, cuando se divide pierde. Unido puede seguir manteniendo el gobierno. Y eso los está llevando a tratar de realizar una síntesis. Luego de las últimas semanas de chisporroteo interno, aparentemente se ha entrado en un periodo de tregua política, que tampoco pueden hacer mucho ruido político en medio del proceso de aceleración inflacionaria, y va surgiendo, digamos, la figura de Massa como el eje central en virtud de un acuerdo aparente entre Massa y Cristina. Justamente hace unos días me hacían una encuesta a través del celular, una de las tantas, ¿no?, que se están haciendo, y me llamaba la atención eso, que me preguntaban mucho en las opciones estaba presente Massa, digo, muy presente en todas las opciones. ¿Cuál es más allá de que ha sido, muchos entienden que es como el mediador, el negociador, cuál puede ser el rol de Massa pensando ya en el 2023? Massa tiene voluntad de ser presidente, digamos, eso es lo principal. Para llegar a ser presidente, lo primero que hay que tener, la primera condición es voluntad, una voluntad férrea. Massa la tiene. Aparentemente hay acuerdos, tanto con Máximo, con Cristina, como con gran parte de los gobernadores, que no objetarían su candidatura. El albertismo no lo veo por el desgaste que ha tenido la figura de Alberto, no lo veo como para que ponga nuevamente la reelección de Alberto, ni ningún otro candidato que lo suceda de su línea. Y lo que sí Massa tiene en contra es la situación económica. Claro. La situación económica, que es crítica, digamos. ¿Por qué es crítica? Porque el acuerdo con el fondo, tal vez sí era necesario, pero imponía unas rigideces extremas en la economía. Rigideces que por la crisis de la guerra, consecuencias de la guerra, son imposibles de cumplir. Y eso hace que se vaya deteriorando la situación económica, tanto a nivel de precios, estamos importando inflación. A ver, todo el mundo está yendo a una inflación de 2 dígitos. Sí. Nosotros que vivimos naturalmente en inflación de 2 dígitos, nos estamos yendo entonces a una inflación de 3 dígitos. Wow. Pero es producto de la situación de la guerra. Le doy un ejemplo. El año pasado nosotros la Argentina compró alrededor de 50, 60 barcos de gas y gastamos como 1.200 millones de dólares. Sí. Hoy hemos comprado la mitad y ya hemos gastado 3.000 millones de dólares. Claro. Con la mitad hemos gastado el triple, producto del alza de los precios, producto de la guerra. Hugo, le quería preguntar, desde su percepción, desde tu percepción, Hugo, ¿cuál es la sensación que puede ser la primordial a la hora de ir a votar, del ciudadano y la ciudadana común? ¿El miedo a que esto empeore, hablando de la economía, o la bronca de cómo estamos? El miedo es un motor fuertísimo. El miedo es un motor fuertísimo en las sociedades, y el miedo es una mezcla de miedo y bronca es lo que utiliza Milei en su crecimiento. Cuando uno analiza cuál es el programa de Milei, es un programa terrorífico, el programa económico y político. Implicaría un salto inflacionario antes de estabilizarse de un 3.000, 4.000%, similar a la hiperinflación de Alfonsín, porque necesita dolarizar con su programa, y eso solo se puede lograr con una devaluación multiplicando por 30, 40 los precios y prácticamente dejando los salarios congelados.
Ese es el programa económico. Y ese programa económico solo se puede sostener con una fuerte represión política. Pero ¿cómo lo impone? A través de la bronca y a través del miedo. ¿De dónde surge esta bronca y este miedo? Nosotros tenemos, desde el año 75 para acá, cada generación ha vivido peor que la generación de sus padres. Y gente que ya con trabajo estable dentro del sistema está en la pobreza y está bordeando la indigencia. Esa bronca por ese descenso generacional, ya no es un año, dos, una década. Estamos hablando de casi 50 años de descenso, desde el año 75 cuando se aplica el primer plan de ajuste, hasta la actualidad. Más el temor al hambre y a la indigencia que se ve a un paso enfrente, es lo que hace surgir estos personajes. Es un proceso que se está dando en todo Occidente. Hugo, y el fenómeno está claro que es el resultado de esto que está pasando, el de la sensación que tienen los argentinos y las argentinas. Pero digo, se puede, porque es verdad que Milei da muy bien en las encuestas, que coquetean algunos otros referentes políticos con él, y tiene que ver con eso, con que mide muy bien. ¿Puede sostener esto en el tiempo hasta el año que viene, Milei? Creería que no. Creería que no. La Argentina aparentemente se ha estabilizado el sistema político en dos coaliciones que disputan el poder con modelos económicos ligeramente distintos, uno con más acento en una industrialización y otro con más acento en una inserción en el mundo, pero está complicado el tema de no hay margen para que se sigan sumando fracasos. Si no se puede estabilizar la inflación, si los salarios no alcanzan a la inflación, entonces las candidaturas de Milei están en alza. Bueno, veremos qué van diciendo, sobre todo, lo decíamos recién, ¿no? Las encuestas ya en los próximos meses, que digamos, de paso, todas las semanas nos estamos enterando de algunos resultados de encuestas, sobre todo a nivel nacional. Hugo, vamos a ir a una nueva pausa, enseguida regresamos y nos vamos a meter con otro tema que me parece importante, que es lo que está sucediendo ya a nivel político, el proyecto de boleta única. Me parece que está bueno que también lo analicemos un poquito. Así es que vamos a la pausa y enseguida regresamos. Perfecto, cómo no. Último bloque de Chat Político, estamos con Hugo Villanueva, politólogo, que bueno, ha tenido la amabilidad de atendernos para hablar un poquito de lo que está pasando a nivel político en nuestro país. Nos metemos, Hugo, con la boleta única. Digo, aquí en Mendoza se ha logrado que avance el tema, pero también hay que decir que a nivel nacional hay proyectos. Obviamente los que vienen peleando por esto quieren que se avance, aunque también hay algunos que son detractores. ¿Cuáles son los que se resisten al cambio con la boleta única? A ver, nosotros tenemos un sistema electoral que desde el 83 hasta ahora, ya son más de 50 años, no hemos tenido graves problemas de fraude ni de conteo de votos. Puede llegar a demorar 1 hora, 2 horas, 10 horas conocer los resultados, pero no hemos tenido mayores problemas. Alguna denuncia, la única que me recuerdo de mayor relevancia en todos estos años fue una vuelta que en las elecciones de senador de Catamarca, Luis Barrio Nuevo quemó unas urnas. Ese fue el único incidente grave en todo este medio siglo que hemos tenido. Y anteriormente, con sistema parecido, los problemas políticos que teníamos eran de proscripción, pero no del sistema electoral. Tenemos un sistema electoral que en sí funciona bien, que está testeado por más de medio siglo. Yo no veo la necesidad política de alterar algo que funciona bien. El problema de la boleta única es que los resultados que hay es que se personaliza demasiado en el nombre de las primeras personas que van en la lista,
se invisibiliza mucho más que en la boleta sábana el resto. Inclusive hay algunos que no figuran en la boleta sábana. Y por otro lado, es más confuso, y eso es más confuso porque en los lugares donde se ha aplicado distintas variantes de boleta única, como en Córdoba y Santa Fe, ha aumentado el índice de voto en blanco. ¿Por qué? Por confusión en la gente. Claro. Entonces, es romper una herramienta que sirve en virtud verdaderamente de que no se roben boletas. Sí. Eso es... a ver, me ha tocado fiscalizar en distintas funciones a las elecciones y es más un mito que otra cosa el robo de boletas. Y el fraude, el porque presidente también de mesa siempre... tienen, de los partidos minoritarios, tienen práctica, el presidente de mesa, que es una autoridad, tiene prácticamente un padrón de las boletas de su urna, de los partidos chicos que votan el 3 y el 4%, o sea que no es significativo el robo de boletas. Bueno, y recién hacías referencia al fraude, Hugo. Digo, siempre el fantasma del fraude aparece, sobre todo cuando hay elecciones, en la campaña aparece, pero estadísticamente está comprobado que no existe, no ha existido el fraude. No existe el fraude, no existe. Lo acabas de decir, haces referencia a eso. Entonces, ¿por qué se utiliza ese recurso? Digo, cuando incluso están en campaña de sembrar como sospechas a partir del fraude. Generalmente quien siembra sospecha del fraude es quien sabe que va a perder, para deslegitimar al vencedor. Es una herramienta éticamente incorrecta, pero no está penada por la ley. Pero los únicos problemas que yo recuerdo en las elecciones, algún caso de suplantación de identidad, el único caso grave es este de Barrio Nuevo en Catamarca quemando urna, y anteriormente la proscripción. Fraude es casi imposible. Es casi imposible porque nosotros tenemos 2 partidos mayoritarios y en muchas provincias 3 o 4 partidos con cantidades fiscales significativas. Es imposible hacer fraude en cada urna en el recuento cuando termina el acto eleccionario. Y luego todos los fiscales firman ese acta. Esa acta se hace con la cantidad de duplicados suficiente por partidos políticos que intervienen. Y todos los fiscales se llevan ese acta. O sea que querer hacer fraude en una urna es muy difícil, porque están todos los comprobantes, todos los otros partidos tienen los comprobantes. Y por eso es que no ha habido hasta el momento, en los últimos 50 años, ninguna denuncia significativa de fraude. Nuestro sistema es extremadamente sólido. No quiere decir que sea perfecto, pero es extremadamente sólido. Hugo, creo que en este momento alterarlo no va a traer más problemas que algún beneficio. Hugo, me están corriendo con el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con el rol de Cornejo a nivel nacional frente a las próximas elecciones, si va a tener protagonismo y qué puede suceder si decide correrse. ¿Podría ser candidato a gobernador de la provincia nuevamente? Yo no creo que él quiera correrse del rol nacional. Creo que no le van a dar el ámbito, me parece, como pasó anteriormente con el PRO. Hay 2 sectores fuertes en el PRO y cuando cierran entre ellos, no creo que quede mucho espacio para los radicales. Y entonces es probable que vaya a jugar acá en la provincia. Si es así, es el elector definido, digamos, es el candidato de la Unión Cívica Radical. Bueno, era lo que uno entendía que podía suceder, pero bueno, lo queríamos en la voz de un politólogo como es tu caso. No. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo y que te recuperes pronto. Y gracias nuevamente por darnos la posibilidad de hablar y analizar este tema con vos. Será hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Hugo Villanueva, politólogo, docente con nosotros, analizando el panorama político, sobre todo a nivel nacional, pero bueno, sobre el final nos dejaba su apreciación de lo que puede pasar con Alfredo Cornejo, pensando ya en el 2023. Nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan buenas noches y será hasta la próxima.